Bienvenidos, Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, a esta exposición de la palabra de Primera de Timoteo. Les invito a que iniciemos en oración. Buen Señor, hoy nos acercamos a ti en tu día para darte las gracias porque nos has protegido, nos has guardado durante esta semana. Pero también, Señor, a manera de pedirte que nos enseñes a guardar tu palabra, que nos enseñes tu camino para afirmar tu palabra en nuestro corazón y temer a tu nombre. Por eso, pon en nosotros, Señor, tu palabra para no alejarnos, para no desviarnos de ella, sino permanecer firmes. Pero también enséñanos las advertencias de lo que sucede si nos alejamos de ella, si nos alejamos de ti, si nos alejamos de tus mandatos, tus exhortaciones. Enséñanos, por favor, las consecuencias. Necesitamos ser instruidos para temer a tu nombre, Señor. Muchas gracias, en ti quedamos. Amén. Bueno, vamos a nuestra carta de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Y la mejor manera de leer esta carta de Primera de Timoteo es a través de mandatos, exhortaciones y advertencias. Mandatos, exhortaciones y advertencias. En la vida cristiana muy poco se nos advierte sobre las consecuencias de alejarnos de Dios, las consecuencias de alejarnos de su palabra, revelándonos así a los mandatos de Dios, queriendo ser obstinados en seguir en vía contraria a lo que Dios ha establecido. Y poco se nos advierte, tal vez por temor a que las personas se alejen de la iglesia o por temor a que no vuelvan a asistir y piensen que tal vez es muy severo estas advertencias que el Señor da en su palabra. Pero no podemos ignorar, por más que querramos ignorar las consecuencias, no podremos. No podremos seguir permaneciendo en rebeldía, en un estado de enfermedad espiritual que trae complicaciones severas al creyente individual y al pueblo en general de Dios. Así que no podemos como cristianos ignorar el hecho de que la mala doctrina trae enfermedad espiritual y la sana doctrina trae salud espiritual. Por ejemplo, tome usted a un recién nacido en Cristo y comience a darle leche espiritual no adulterada, comience a darle doctrinas fundamentales de la palabra, notará cómo esta personita comienza a pelear con la confusión, con la duda, con la vida de santidad. Muchas veces tendrá recaídas pensando muchas veces como el mundo piensa y a veces actuando como el mundo actúa. Pero usted notará algo. Mientras usted le da alimento de la palabra sólida a esta persona, puede notar que está luchando con la enfermedad falsa que ha recibido durante el largo tiempo antes de su conversión. Tal vez lo recibió en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Su mente y su corazón se están ajustando a la realidad de Dios y por eso le cuesta, por ejemplo, entender la soberanía de Dios o le cuesta entender acerca de la elección, la doctrina de la elección de Dios. Pero aún así esta personita, por la gracia del Señor, permanece y al tiempo lo vamos a ver lúcido, tiene claridad de algunas cosas de la palabra, sabe cómo aplicar la verdad de Dios a la vida cotidiana, sabe cómo aplicar el Evangelio a la vida cotidiana. Puede discernir lo bueno de lo malo, aprende a decir no al mundo, a la carne y a Satanás. Y aquel pecado que le era habitual en su vida, ahora le es fácil vencerlo por el Espíritu Santo. Pero por ejemplo llega un día donde prestó sus oídos a hombres que no sabían ni lo que hablaban, y le fue sembrada una duda. Y esta personita permaneció mucho tiempo en ella, tanto que se alzó
todo en rebeldía, en rebelión contra Dios y contra su palabra. Esa personita fue engañada y terminó en un lugar donde se dice creer que Cristo es Dios, pero a su vez creen en ritos judíos, en supersticiones, en visiones, en sueños, y donde la Biblia para esas personas no está completa, donde aún llegó a un lugar donde se cree que hay apóstoles, donde practican la unción de la risa y cuantas cosas que no están en las Escrituras. Entonces la pregunta que me hace es: ¿qué pasó con este hombre lúcido? ¿Qué sucedió con este hombre? Bueno, lo que pasó es que nunca se le advirtió de los falsos maestros y de sus doctrinas. Nunca se le advirtió de las consecuencias que trae el alejarse de la verdad de Dios. Nunca se le advirtió que si él se alejaba de la verdad, pues tendría enfermedad espiritual. Y esta es la advertencia que contiene esta carta a Timoteo a la iglesia, para las iglesias bíblicas. Esta carta quiere advertirnos y mostrarnos las consecuencias de alejarnos de los mandatos, las exhortaciones que están allí explícitamente. Así que vayamos pues a 1 Timoteo 1, versículo 1. Y tengamos presente el versículo 20, pero leamos primero el versículo 1, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aquí algo bien interesante podemos notar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo inicia esta carta, y esta carta es dirigida a Timoteo, quien es su hijo en la fe. Eso dice el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pero Pablo presenta su apostolado de Jesucristo. Pero ¿por qué lo presenta a Timoteo su apostolado? ¿Por qué le presenta a Timoteo su apostolado si Timoteo sabía muy bien quién era Pablo? Esto lo hace por una doble intención. La primera intención es dar instrucciones a Timoteo, su hijo verdadero en la fe, en cuanto a cómo debe llevar a cabo el ministerio en la iglesia de Éfeso, mostrándole así que tiene su apoyo de su autoridad. Esa es la primera intención que vemos cuando Pablo presenta su apostolado a Timoteo, y Timoteo lo conocía muy bien, había andado con Pablo. Había estado con Pablo, había sufrido con Pablo, pero Pablo tiene la intención de mostrar su apoyo, de mostrarle su autoridad, su apoyo de autoridad a Timoteo. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, su hijo en la fe. Esto lo que muestra es que es una relación, Pablo tiene una relación con Timoteo de padre a hijo. Imagínense que es como cuando un padre manda a su hijo como representación suya y le dice, hijo, ve y haz lo que te he mandado hacer. Tienes mi apoyo, tienes mi autoridad. Esa es la primera intención. Y la segunda intención que vemos es mandar y exhortar y advertir a aquellos maestros de la iglesia de Éfeso que se están desviando de la sana doctrina. Es mandar y exhortar a decirles a que se detengan de seguir enseñando el legalismo, de seguir enseñando el antinomianismo, de seguir separando la ley y la gracia. Entonces esta es la segunda intención, ya que estos maestros estaban perturbando el amor del pueblo de Dios, estaban perturbando la conciencia de los hijos de Dios y su fe, y estaban produciendo una iglesia desordenada y falta de santidad. Así que por eso Pablo empieza esta carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nuestra esperanza. Primero, para mostrar la intención a Timoteo de que tiene su apoyo, tiene su autoridad. Y la segunda intención es para mandar y exhortar y advertir a aquellos hombres que se detengan de seguir enseñando esto.
Pero ahora Pablo quiere mostrar la fuente de su autoridad. Sí, él dice, bueno, usted tiene mi autoridad, pero mi fuente de autoridad para darle confianza a Timoteo y traer a la iglesia y sus líderes de Éfeso temor por Dios, orden y sanidad. Entonces él presenta que su fuente de autoridad es por mandato de Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Es por mandato de Dios. En otras palabras, Pablo es puesto y mandado por otro. La fuente de su autoridad como apóstol no proviene de él mismo, sino de otro mucho mayor, mucho más grande que él. Él fue puesto ahí en el ministerio del apostolado por otro que es mucho más alto, mucho más grande, que tiene un nombre sobre todo nombre. Así que este ministerio de Pablo, su fuente de autoridad, el por cual él dice yo soy apóstol de Jesucristo, es por mandato del Señor. Ahora, ¿en qué consistía este ministerio? Este ministerio consistía en predicar y enseñar la fe y la verdad al pueblo de Dios. Consistía en predicar y enseñar la verdad al pueblo de Dios. Miremos cómo lo dice en 1 de Timoteo 1:12. 1 de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Palabra clave aquí, poniéndome en el ministerio. Y 1 de Timoteo 2:7, mire lo que muestra, 1 de Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, Pablo fue puesto en el ministerio por otro. Y esta palabra también que vemos en 1 de Timoteo 2:7, constituido quiere decir poner. Entonces Pablo fue puesto, y como vimos en el capítulo 1, versículo 1, mandado, fue puesto y mandado por Dios para predicar y enseñar, la fe y la verdad. Pablo fue puesto y como vimos antes, entonces fue mandado a predicar y enseñar. Esto es lo que significa, y es el significado más claro que yo encuentro en las Escrituras acerca de lo que es ser apóstol. Ser apóstol es ser puesto y mandado a predicar y enseñar. Y esta era la función de los apóstoles. Ellos predicaban lo que por revelación divina recibían. Por eso más adelante en la carta a Tito, Pablo dice que Dios, a su debido tiempo, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La palabra que tenemos hoy en nuestras manos fue producto de la predicación que le fue encomendada a los apóstoles. Fue por medio de esa predicación que le fue encomendada a ellos. Por mandato de Dios. Dios mismo habló por boca de los apóstoles. Así que Pablo lo que está diciendo a Timoteo y a todos los líderes de la iglesia de Éfeso es lo siguiente: yo, Pablo, fui puesto y mandado como apóstol a predicar y enseñar por mandato de Dios y de Jesucristo. Y aquí mi autoridad es dada por el Padre y el Señor Jesucristo para mandarles y exhortarlos como apóstol. Así que Pablo va a dar una serie de mandatos y exhortaciones en toda esta carta y advertencias que Dios mismo le ha encargado. Así que Dios mismo es el que está dando estos mandatos y estas advertencias y estas exhortaciones. Es así que todo lo que leeremos es la bendita palabra de Dios. Pero vamos a notar que al leer toda esta epístola, toda esta carta a Timoteo, en ningún momento Pablo nombra a los líderes de la iglesia de Éfeso o al mismo Timoteo como apóstol. En ningún momento Pablo le da este título a ningún líder, ni siquiera a Timoteo. Este título fue único y exclusivo para unos pocos, para un círculo cerrado, para unos pocos.
Estos pocos, como nos lo muestra la Escritura, fue para Jesucristo, nos lo muestra Hebreos, para los 12 discípulos, que nos lo muestra los Evangelios, y para Matías y Pablo, que nos lo muestra Hechos. Ningún otro líder en las Escrituras fue nombrado o llamado apóstol, aparte de los que ya hemos mencionado: Jesucristo, los 12 discípulos, Matías y Pablo. ¿Quién podía ser puesto y mandado como apóstol? Debía tener ciertas características. Eso es importante que usted lo tenga en mente, porque como le dije, en ningún momento de esta carta vamos a ver que Pablo pone este título a otra persona, en ningún momento. Así que quien era puesto y mandado como apóstol debía tener ciertas características. Pedro en Hechos nombró estas características a raíz de que Judas Iscariote, siendo uno de los 12 apóstoles, había traicionado a Jesús. Pues como sabemos bien, Judas se suicidó y solo quedaron 11 apóstoles. Entonces Pedro, en Hechos 2, 21, 23, para escoger a quién iba a suceder o a reemplazar el apostolado de Judas, dice las siguientes características. Hechos 2, 21, 22 nos dice: es necesario pues que de estos hombres, había un grupo de hombres allí, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí vemos las características que debe tener aquel hombre que iba a ser escogido apóstol. Vemos dos características. La primera característica que vemos para que fuese nombrado apóstol y tuviera este título es haber participado del ministerio terrenal de Jesús. Por eso Pedro dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ministerio terrenal. Así que este hombre debía haber participado del ministerio de Jesús. Y la segunda característica, o el segundo requisito para tener este título de apóstol, era haber visto a Cristo resucitado. Por eso Pedro nos dice: testigo con nosotros de su resurrección. Entonces tenemos así estas dos características importantísimas para que alguien llegue a ser llamado apóstol: haber participado del ministerio terrenal de Jesús y haber visto a Jesús resucitado. Pero por allá entonces Pablo exclama y dice en 1 Corintios 15, 8: y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo, que no estuvo en el ministerio terrenal de Jesús, vio a Cristo resucitado, pues muchas veces el mismo Señor se le apareció. Se le apareció en su conversión, Hechos 9, se le apareció en visiones y fue llevado también al tercer cielo. Pero Pablo deja algo claro en 1 Corintios 15, 8, que él fue el último de todos los apóstoles en ser puesto y mandado apóstol y el haber visto a Cristo resucitado, dejando claro así a todas las iglesias de todos los tiempos que no hay más apóstoles, que él fue el último en ser ordenado con este título, en ser puesto y mandado como apóstol para predicar y enseñar la fe y la verdad. Por eso, si algún líder en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, pretendía pararse en la iglesia e imponer leyes o reglas que Dios el Salvador no había mandado a través de boca de los apóstoles, entonces era un falso profeta, porque estaba usurpando el lugar que no le correspondía, que no le había sido mandado ni le había sido puesto. Lo único que debían hacer estos líderes, y lo único que deben hacer los líderes hoy en día, porque ya no hay más apóstoles, el último fue Pablo en haber visto al Señor,
y tanto es que Pablo se siente indigno de ser llamado con este título apóstol, dice que no soy digno de ser llamado de esta manera. Lo único que pueden hacer los líderes y los pastores después de los apóstoles es enseñar lo que ellos enseñaron. Por eso Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien constituido va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tenemos aquí dos órdenes específicas en Efesios 2:20. Dos órdenes específicas: edificar y crecer en el fundamento de los apóstoles. La única manera de hacer esto es edificar sobre ellos. Si usted quiere ser edificado y quiere crecer, entonces la única manera es que usted sea y crezca y vaya caminando junto al fundamento de los apóstoles. La única manera de ser edificados como iglesia del Señor es siguiendo la enseñanza de los apóstoles expuesta claramente en las Escrituras. Y la única manera de ir creciendo, madurando y vivir una vida de santidad en la batalla contra la lucha del pecado es manteniendo y perseverando en la verdad de los apóstoles. Es por esto que Pablo dice: soy apóstol, mandado de Dios y de Jesucristo. Soy apóstol por mandato de Dios y de Jesucristo. ¿Y por qué dice esto? Porque a continuación, como apóstol, como tiene la autoridad, va a poner unos fundamentos sólidos para la iglesia y los pastores, sobre los cuales tenemos, por mandato de Dios, a no desviarnos, sino más bien a edificar en la doctrina de la palabra de Dios y crecer en santidad. Estos dos fundamentos sólidos, para que la iglesia sea edificada y crezca en santidad, Pablo mismo nos lo muestra. Pablo dice: por mandato de Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestra esperanza. Quien no edifique y crezca en esto, en estas verdades, quien no lo haga, entonces Pablo va a advertir, va a mostrar unas consecuencias que sufrirán las iglesias y los creyentes que se desvíen de esto. Él puede advertir porque tiene la autoridad de Dios para hacerlo como apóstol. Él puede mandar y él puede exhortar porque es el mismo Dios hablando a través de Pablo. Así que déjenme enfatizar algo, y es que hoy no hay apóstoles. Hoy ninguno cumple en estos tiempos con los requisitos que Pedro dijo que se describen en Hechos para este título. Y les pregunto, ¿quién en estos tiempos estuvo en el ministerio terrenal de Jesús? ¿Quién en estos tiempos, 2020, ha estado en el ministerio terrenal de Jesús? Pues ya sabemos que nadie. ¿O quién ha visto a Jesucristo resucitado en persona cuando Pablo aclara que Él es el último de todos los apóstoles en verlo? Las consecuencias que sufriría una iglesia y un alma si persiste en idolatrar y en no edificar y crecer en la doctrina de los apóstoles es grave. Muchos hoy en día tienen como ídolos a hombres que se dicen a sí mismos llamar apóstoles, que dicen haber visto a Jesús y que trae revelaciones nuevas o nuevas enseñanzas que claramente las Escrituras no enseñan. Estos hombres ponen ritos y ceremonias que Dios no ha ordenado. Si se persiste en seguir, en continuar, escuchando y prestando nuestras almas, porque es nuestras almas, cuando usted viene a la iglesia y se sienta a escuchar la palabra de Dios, usted está prestando su alma, o para ser enfermada o para ser sanada. Si usted sigue prestando su alma a estos falsos maestros, las consecuencias son nefastas, nefastas. Por eso deseo iniciar esta serie de sermones con las advertencias
y mostrando las consecuencias antes de pasar a los mandatos y las exhortaciones para las iglesias. Y lo hago así porque el corazón del Padre en esta carta es advertir al cristiano individual, es advertir al pequeño que hasta ahora ha nacido espiritualmente, y también al maduro a que persista, a que no se desvíe. Es el corazón del Padre por el cual Él da mandatos a través de los apóstoles para que permanezcamos en la fe, para ser formados de manera sana en la doctrina y para crecer de manera saludable y vigorosa en la fe. Y creo que para este tiempo los mismos cristianos rehúsan y no quieren escuchar las advertencias y las consecuencias de seguir una fe falsa, porque quieren permanecer en el engaño a causa de esa idea tonta y mal vendida del optimismo y sentimentalismo, donde se dice que todo está bien mientras me sienta bien. Y le dicen: no juzgues las cosas. Y esto ha hecho que el diagnóstico del cristiano sea un hombre y una mujer débil en la fe y propenso a dejarse llevar por cualquier cosa que escucha, sin darse cuenta de lo peligroso que es para su alma. Por eso déjeme mostrarle la advertencia que el mismo apóstol Pablo presenta. Y esta advertencia la vemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Vamos allí. Esta advertencia dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la advertencia que le hace Pablo a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias en todo el tiempo: ser entregados a Satanás. Este fue el caso de Himeneo y Alejandro. El ser entregados a Satanás, ¿qué quiere decir? Es quedar bajo su control y ser expulsado de la bendición del pueblo de Dios, ser expulsado de la bendición del pueblo de Dios. Por ahora quiero mostrar los efectos que una persona tiene por apartarse de la palabra de Dios. Y quiero mostrar esos efectos para nuestro propio bien, para nuestra propia aplicación, para poder decir: Señor, muéstranos tu camino para tener temor de ti y para mantenernos en obediencia a la palabra y a lo que dice ella. Pero ¿cómo se traduce ser entregados a Satanás? ¿Cómo se ve eso en la realidad? Bueno, el Señor permite en ocasiones el Señor permite, y lo vemos en la Escritura, que creyentes que se están alejando de la palabra, y el Señor los llama una y otra vez, persisten en su distanciamiento. Son personas que caen en rebeldía, se obstinan, se vuelven obstinados. Entonces Dios lo que hace es que los disciplina. ¿Y cómo los disciplina? Los entrega a Satanás. Los entrega a Satanás. Tenemos el ejemplo de Himeneo y Alejandro. Se nos dice que ellos fueron entregados a Satanás. ¿Para qué? Para que aprendieran. El propósito de esta disciplina para Alejandro y Himeneo era para que aprendieran a no apartarse de la verdad de la palabra, para que se arrepintieran y regresaran a la verdad. Pablo los trata como creyentes, pero ellos reciben la disciplina del Señor para ser corregidos en su enfermedad, para ser corregidos en su desviación. Tenemos otro ejemplo, y es el del miembro de la iglesia de Corintio que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Primera de Corintios 5 nos lo narra, el cual Pablo manda a que sea expulsado de la congregación. Pablo dice: tal hombre sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La palabra clave aquí es a fin. Al igual que con Alejandro y Himeneo, esto tenía el propósito, esta disciplina tenía el propósito de restaurar al creyente.
Pero quiero tomar un caso particular que nos va a ilustrar muy bien cómo se ve la realidad, cómo se ve en la realidad esta disciplina para una persona. Y quiero tomar la ilustración del rey Saúl. Y con este caso, no nos vamos a plantear si el rey Saúl fue creyente o no lo fue. Más bien quiero tomarlo como ejemplo, ya que ilustra muy bien cuando una persona o cómo luce una persona cuando es entregada a Satanás. Las consecuencias entre un creyente entregado a Satanás para corrección de su alma y un incrédulo entregado a Satanás para juicio eterno, su diferencia está en el fruto que produce esa disciplina. El fruto que produce en el creyente es diferente al fruto que produce en el incrédulo. En el creyente, como lo vemos en Job, fue su fruto el conocer más a Dios y ser fortalecido en su fe. Y en Cristo, que también es un ejemplo, que fue entregado para Satanás en el desierto, eso lo vemos cuando el Señor lo entrega a Satanás, él entra a un ayuno, fue entregado a Satanás para que se comprobase por las Escrituras de que él es el Hijo de Dios que vence a Satanás. Pero las consecuencias para un cristiano rebelde y obstinado a la palabra, como para un incrédulo, resultan casi parecidas, con ciertas diferencias, pero no me voy a detener en esas diferencias. Solo insisto que al final los frutos son los que revelan quién era quién a través de esta disciplina. El rey Saúl fue entregado a Satanás por causa de su continua desobediencia a la palabra de Dios y por su codicia. Así que Jehová dice de Saúl lo siguiente en Primera de Samuel 15. Les invito a que vayamos allá, Primera de Samuel 15, 11. Primera de Samuel 15, 11. Y dice lo siguiente: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La desobediencia no es otra cosa que irse en contra de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, es desviarse de ellos. A raíz de persistir Saúl en su desobediencia y en su desvío, el Señor lo disciplina. ¿Y cómo lo disciplina? Primera de Samuel 16, 14 nos lo muestra. La disciplina que vemos es la siguiente. Primera de Samuel 16, 14 nos dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios quitó, apartó la unción que tenía Saúl como rey para llevar a cabo la administración de la nación de Israel. Le fue quitada sabiduría, le fue quitado liderazgo, le fue quitado discernimiento y le fue quitada autoridad. Dios se lo quitó. Al quitarle esto, Saúl entonces quedó a expensas del control de Satanás, por lo cual Dios permitió que un espíritu malo le atormentara, trayendo ciertos efectos, ciertas consecuencias. Las consecuencias, los efectos que trajo fue confusión de la realidad, ira, tristeza de corazón, celos, envidia, odio. Dios permitió este ataque del espíritu malo a Saúl para su disciplina, por causa de su desobediencia continua a la palabra de Dios. Dios quitó y permitió. Dios quitó y permitió. Esto es lo que traduce el ser entregados a Satanás. Dios quita y permite. Dios pone reyes incrédulos en su bondad a las naciones, les da capacidades para administrar naciones, como a su vez muchas veces Dios pone reyes cristianos que no gobiernan del bien de todos,
tenemos el caso de Gedeón, que construyó el efod y el pueblo de Israel se prostituyó tras él. Así que Dios quita y permite. Quita la bendición a sus hijos y les permite circunstancias para que se arrepientan de su rebeldía y vuelvan a la verdad, a su rebaño. Hoy los creyentes no quieren escuchar de esas advertencias. Hoy los creyentes quieren ignorar de estas advertencias. Pero como Pablo nos muestra en Primera de Timoteo, con Himeneo y Alejandro, un ejemplo claro, fueron entregados a Satanás para que aprendieran. Un día el Señor también le quita al incrédulo la lluvia y el sol para que sus cosechas no den su fruto, para que se arrepientan y sean salvos. Así que los tres efectos que produce alejarse de la verdad de la palabra de Dios que voy a enunciar ahora se aplican tanto para las naciones incrédulas como para el incrédulo individual. Se aplica tanto como para la iglesia rebelde como para el creyente rebelde. Así que vamos a ver estas tres cosas que el Señor quita y las consecuencias que acarreamos por nuestra rebeldía, alejarnos de la palabra de Dios, de su verdad. Vamos a verlo a través de la vida de Saúl. La primera que vemos es que le quita sabiduría. Lo primero que le hace el Señor al entregar a una persona a Satanás es que le quita sabiduría. Y en Primera de Samuel 6:16 lo vemos. Primera de Samuel 6:16. Le quita sabiduría. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Dios quita la sabiduría de aquel que se rebela en contra de su palabra. La sabiduría, nos dice la Escritura, que es el conocimiento aplicado a una situación, a una circunstancia. Pues bien, vemos aquí al rey Saúl, que no fue sabio, no fue para nada sabio. La música solo podía aliviar los ataques tormentosos, pero no podía quitar, no podía traerle paz, no podían traerle paz. El único que podía sanarlo y darle paz era Dios, pero Saúl debía arrepentirse para ello. Así que su consecuencia, vemos como resultado de quitarle al Señor la sabiduría, la consecuencia que tiene, la vemos en Primera de Samuel 18:10. Primera de Samuel 18:10 nos dice lo siguiente: aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Si no hay sabiduría, entonces ¿qué es lo que hay? Hay locura, tal cual le pasó a Saúl. Él desvariaba, esto es desvariar, esto es hacer cosas incoherentes. Y usted hoy en día ve a muchas supuestas iglesias incoherentes. Por ejemplo, hablan acerca de la unción de la risa y ellos dicen que hay un espíritu que viene y es el Espíritu Santo y les pone risa, saltando y brincando porque el Espíritu Santo les entró. O hablando en lenguas que ellos ni entienden ni comprenden, distorsionando el pasaje de Hechos que nos dice que estas lenguas no eran angelicales sino humanas, eran de nuestro idioma. Otros vemos que en sus iglesias matan becerros en medio de un culto. Otros traen ritos judíos, queriendo judaizar a los gentiles, a nosotros los cristianos. Otros entregan su dinero porque han sido manipulados al decirles que si no diezman no son bendecidos o Dios no está con ellos. Vemos mujeres predicando, y no solo esto, sino con vestidos sumamente ajustados y peinados ostentosos. Otros
Vemos la locura de estos que han perdido toda su sabiduría y en la casa donde ellos predican están desvariando totalmente. Otros, imaginen lo que hacen, les dan de tomar a su congregación la saliva de su pastor o bebiendo gasolina, dice que para ser bendecidos. Pregunto, ¿acaso esto no es desvariar? Usted ve a estas iglesias haciendo muchas cosas fuera de lo que está escrito, fuera de lo mandado de Dios, y nunca llegan a la paz. Por eso tienen que renovar sus ritos y sus cosas extrañas, porque ellos nunca llegan a la paz de Dios. Todos sus ritos, ceremonias, extravagancias simplemente son como el arpa de David, que por un solo momento, calma, pero tienen que volver a la locura, tienen que volver a sus prácticas. El perro tiene que volver entonces a su vómito. Pero esto no solo sucede en las falsas iglesias. También vemos a hermanos que asisten con regularidad a la palabra de Dios, pero estos están inquietos, intranquilos en sus almas. Saben la Biblia, sí, pero son aquellos mismos que se la pasan diciendo: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Se encuentran de esta manera porque saben lo que dice la Biblia, pero no la obedecen. No saben cómo ponerla en práctica. Tienen un conocimiento teórico de la sana doctrina, pero no viven conforme a ella. Creen saber mucho de las Escrituras, y uno lo ve, y uno también lo ve en la carta a Timoteo, que muchos de estos debatían, aún haciendo sentir a otros hermanos como tontos, y a los líderes los hacía sentir como tontos. Pero Pablo dice: no saben nada, porque no traen edificación de Dios. Así que he aquí el castigo del Señor para aquel que se rebela contra su verdad, le quita sabiduría y como consecuencia les da la inconsecuencia, les da la locura. Veamos otra segunda característica. Primera característica: le quita la sabiduría, como consecuencia les da incoherencia. La segunda característica es: le fue quitado discernimiento. A Saúl le fue quitado discernimiento. Dios lo entregó a Satanás y le fue quitado discernimiento. Primera de Samuel 16, 18. Primera de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. El discernimiento es la capacidad que da Dios para hacer juicios morales, distinguiendo el bien y el mal. Saúl fue disciplinado por Dios, quitándole el discernimiento, pues aún sus criados, fíjense bien, aún sus criados podían ver que David era un hombre apto para el reinado. Dicen que era valiente, vigoroso y hombre de guerra. Mas por un buen tiempo Saúl no pudo distinguir que David iba a sucederle en el trono. La consecuencia de esto, de este quitar el discernimiento, es que Saúl se encariñó con su enemigo. El versículo 21 lo dice, del capítulo 16, versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Hay hombres y mujeres a quienes Dios ha castigado por su continua rebeldía a la palabra de Dios, que no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. No pueden distinguir entre una iglesia vigorosa, preparada para la guerra, prudente en sus palabras y hermosa, porque Jehová está con ella. No pueden distinguir de esta iglesia a una iglesia cobarde, que no proclama la verdad desde el púlpito contra el pecado, pues la mayoría de sus personas viven una vida licenciosa. Nunca usted ve en estas iglesias que se aplica la disciplina a los miembros que están pecando. Dejan que los pecados sigan su causa. Son imprudentes en la palabra de Dios, no saben lo que dicen
y son feas, aunque se vistan hermosas, pues su hermosura viene de la mano del hombre y no de la mano de Dios. Usted distingue a este tipo de personas que no tienen discernimiento porque dicen lo siguiente: todas las religiones son lo mismo, tenemos el mismo Dios, pero con diferente nombre. Son los que dicen que todas las iglesias tienen errores y eso de las denominaciones no me gusta. Yo no me meto en la religión, mi comunión con Dios me basta. Estos no son capaces de distinguir sus propias aptitudes pecaminosas. No son capaces de percatarse de que viven con el enemigo. Son personas que se dejan arrastrar por cualquier viento de doctrina. Se dejan arrastrar por sus emociones y afectos, como le sucedió a Saúl, que no se dan cuenta de que su enemigo estaba en su casa tocándole la arpa, quien iba a sucederle en el trono. Nunca se dan cuenta jamás que el enemigo está en sus casas, en sus iglesias. Se encariñan tanto con el enemigo que hasta le visten y le dan de comer, mientras esto se empobrece y se enferman cada vez más. Entonces he aquí el castigo del Señor para aquel que decide rebelarse contra la verdad, apartándose de la sana doctrina. Le quita el discernimiento y como consecuencia Dios permite que se enamoren, que se encariñen de su pecado. Hemos visto dos características que el Señor da. Primera, quita sabiduría y segunda, quita discernimiento. Ahora vamos a ver la tercera. Les he quitado el poder para luchar contra el pecado. Les he quitado el poder para luchar contra el pecado. Vamos a 1 de Samuel 17:11. 1 de Samuel 17:11 dice lo siguiente: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dios disciplina a aquel hombre que se ha rebelado contra su verdad, quitando el poder para vencer el pecado en su vida. Vemos a Saúl que oyó a este filisteo era Goliat, y tuvo no solo temor Saúl, sino todo el pueblo tuvo temor y se turbó. Y esto fue a causa de que su líder era un rebelde de la palabra de Dios. Saúl era un rebelde de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué aconteció? Le aconteció turbación y temor. Hay hombres y mujeres que son vencidos constantemente por el pecado. No saben qué hacer o qué decir ante una situación inmoral y escandalosa, ya sea en su trabajo, ya sea en su familia. No saben qué hacer o qué decir. Les causa temor poder traer a la luz el pecado. La iglesia de Éfeso es una imagen de esto. Los hombres en la iglesia de Éfeso fomentaban las discusiones y los pleitos, y las mujeres se estaban rebelando contra lo establecido por Dios. Otros dicen ser cristianos, pero no les importa en absoluto la santidad, por lo cual uno duda de su conversión. Hoy iglesias se la pasan expulsando demonios, pero nunca vencen el pecado. Siguen viviendo en chismes, contiendas, pleitos, orgullo. Son sometidos por los líderes que utilizan la palabra para robarles el gozo de la salvación. Entonces es aquí el castigo de Dios al rebelarse contra su palabra. ¿Qué hace el Señor? Les quita poder para luchar contra el pecado y como consecuencia les da temor y turbación. Hemos visto lo que significa estar bajo el control de Satanás. Esto es que Dios quita su bendición y permite circunstancias. Quita sabiduría, discernimiento y poder, trayendo como consecuencia la locura, amor por el pecado y turbación y temor. Y esta es la advertencia que se nos hace como creyentes y como iglesia,
para que nos mantengamos en la sana doctrina y no nos rebelemos contra ella. Por eso Pablo inicia presentando la epístola a Timoteo diciendo apóstol por mandato de Dios. Porque lo que va a decir el resto de la carta son mandamientos, exhortaciones, para darnos unos lineamientos para que la iglesia no se aparte y para que el creyente particular se mantenga saludable en su fe. Porque si se aparta, si se aleja de la verdad, si se aleja de las sagradas escrituras, entonces ¿qué le va a acontecer? Que se le será quitada sabiduría, le será quitado discernimiento y le será dado amor por el pecado. No tendrá poder para luchar contra el pecado. Por eso entonces Pablo manda y va a mandar y va a dar exhortaciones y va a dar mandatos. Quiero que pasemos a nuestras aplicaciones. Y estas aplicaciones primero va dirigida a mis amigos. Yo no sé si quien me escucha entiende el estado peligroso en que se encuentra. Y hablo con ustedes que permanecen en el engaño de la falsa doctrina. Tal vez hoy es la primera vez que escuchas esto y el Espíritu Santo te está llevando a examinarte. Hay inquietud tal vez en tu corazón, pero yo no puedo asegurarte si tu estado es de corrección para vida eterna o de juicio y condena. Pero sí, déjame decirte algo. Tú puedes estar pensando que entonces quien predica se encuentra en una iglesia fuera de errores, pero te quiero decir que no es así. Pero lo que sí deseamos como iglesia es mantenernos atentos a la palabra de Dios. No queremos desviarnos y oramos para no desviarnos. Pero si en cambio te dicen a ti que no juzgues, que todos somos iguales, que tenemos un mismo Dios, que eres un rebelde o una rebelde porque corriges a los líderes conforme a las escrituras y te percatas de que lo que enseñan son ritos judíos, terapias psicológicas mezcladas con la Biblia, y si mayor parte del tiempo te hablan de prosperidad material, no temas, por favor no cedas, resiste y huye de ese lugar que te quieren destruir tu fe, que quieren distorsionar tu mente a través de sus ritos, ceremonias judíos a través de permitir vivir una vida licenciosa en fornicación y adulterio. Huye de allí, corre a donde tu pecado sea expuesto, donde te expongan tu pecado, donde seas exhortado al arrepentimiento y a vivir una vida de santidad, donde Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y donde la obediencia a la palabra se requiere como fruto de una fe genuina. Corre a ese lugar, sí, pero huye de que te llevan a hacer ritos y a hacer cosas fuera de la Escritura. Ya hoy el Señor te está mostrando las consecuencias que vendrán si tú persistes. Hoy el Señor te ha hablado. Hoy el Señor te ha dicho, si tú persistes, las consecuencias serán nefastas para tu alma. Se te será quitada sabiduría, se te será quitado discernimiento y se te será quitado poder para vencer el pecado. Y a la iglesia de Dios quiero decirles algo, porque esta advertencia de primera de Timoteo que pone Pablo allí es para la iglesia, para los creyentes. Este es el corazón del Señor. No nos alejemos de la medicina. Si usted está enfermo, usted sabe que va a procurar tomar la medicina que le han enviado. Esta medicina es la palabra de Dios. Cuando nos alejamos de sus verdades claramente expresadas, no estaremos exentos como iglesia y como creyentes de ser probados en nuestra fe. No estaremos exentos de ser entregados a Satanás. No estaremos exentos de que hombres se paren y prediquen en nuestra iglesia en contra de la palabra de Dios.
Y si usted como creyente no se adiestra, no se prepara en las Escrituras y en su comunión con el Señor, si no procura, escuche bien, si no procura insistir, persistir, edificar sobre la doctrina de los apóstoles y crecer en santidad, serás entregado a Satanás. Y si como iglesia no procuramos examinarnos unos a otros en amor y exhortarnos a permanecer en la fe, seremos como el pueblo de Israel, turbados y atemorizados por el mundo, por la carne y Satanás. Mas por Dios, nuestro Salvador, estamos unidos a Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesucristo es la esperanza y es el Señor de la iglesia y lo hace a través de su palabra. Él desea que su iglesia sea sanada, pero a través de su palabra, no con terapias psicológicas, no con el desarrollo de la personalidad. Él quiere que su pueblo se mantenga en lo que es sano y verdadero, en su palabra. Entendiendo esto, le invito a que oremos al Señor pidiéndole que tenga gracia para con nosotros como iglesia y nos permita permanecer en la verdad. Que sus líderes se levanten firmes en la verdad, que crezcan en santidad y que todo el pueblo de Dios se alegre porque los justos gobiernan en la ciudad de Dios. Vamos a orar. Buen Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos has enseñado, Señor, grandes cosas. Hoy nos has mostrado que dejaste a unos apóstoles y estos apóstoles predicaron lo que tú les mandaste, así que ellos no hablaron otra cosa más de lo que salió de tu boca, Señor. No hablaron otra cosa más de lo que salió de tu boca. Y estas cosas que hablaron las dejaron para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para que fuéramos sanos, para que fuéramos saludables en la fe. Dejaron escritas estas cosas para advertirnos también de las consecuencias. Hoy vemos cristianos demasiados tibios que temen al que sean expuestos a las consecuencias. Y muchos de aquí van a salir tal vez quejándose de esta predicación y diciendo: no, eso no puede ser aplicado para el cristiano. ¿Cómo un cristiano puede ser entregado a Satanás? Pero como ya lo hemos visto, en la vida de Josué y de nuestro Señor Jesucristo fueron entregados a Satanás. Y en la vida de Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás para que aprendiesen. Por eso ayúdanos a mantenernos en la verdad, Señor. Bienaventurados somos, Señor, si andamos en tu ley. Bienaventurados si guardamos tus mandamientos y con todo el corazón los buscamos entender, buscamos de todo corazón aprender tu palabra, si buscamos de todo corazón tu rostro. Pues los que no lo hacen se apartan para iniquidad, para amar su pecado. Los que no andan en tus caminos, los que no andan en el camino de tu palabra, son arrastrados por su iniquidad. Pero tú encargaste, Señor, por medio de los apóstoles, que sean muy guardados tus mandamientos, y que ojalá fueran, Señor, ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, Señor, si esto sucede, si guardamos tus caminos, si nos mantenemos en la sana doctrina, entonces no seremos avergonzados como lo fue Saúl, volviéndose loco, perdiendo discernimiento, trayendo aún a su enemigo a su casa y siendo un rey turbado y temorizado, tanto que no pudo pelear con Goliat. También entonces, Señor, si nos mantenemos firmes,
Te alabaremos con rectitud de corazón, porque hemos aprendido tus justos juicios. Tus juicios entonces, Señor, y tus mandatos, tus estatutos guardaré. Y te pedimos que no nos dejes, Señor, no nos dejes como iglesia, no nos dejes como creyentes, a expensas de nuestras propias dudas, a expensas de nuestra propia inquietudes, a expensas de nuestra propia rebeldía. Corrígenos, Señor, para andar en tu palabra. En ti quedamos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, espero que podamos meditar en esta enseñanza, que usted pueda revisar en sus casas las notas que tomó o subrayar o lo subrayado. Mantenga esa mente meditando y le voy a dar unos anuncios, pero mantenga su mente allí en esto que hemos enseñado y que el Señor nos ha permitido aprender. El primer anuncio que les quiero dar es que en la escuela dominical que está dando el pastor Sergio, las preguntas que tengamos serán respondidas el día martes de manera presencial por Zoom, vía virtual, presencial de manera digital, vía Zoom por el pastor Sergio. Él va a estar mandando un link a nuestra iglesia y nosotros se lo estaremos replicando para que usted pueda entrar el día martes 7 de la noche para hacerle las preguntas que nacieron frente a la escuela dominical. Y por favor mantengámonos en oración y que dentro de las peticiones, en este miércoles que entra, en el culto de oración podamos orar para que no nos desviemos de los estatutos del Señor, de los mandatos del Señor, que no nos desviemos de su palabra para mantenernos sanos y no enfermos, para mantenernos limpios, para que con un corazón alegre le oremos con rectitud, para que podamos estar gozosos de nuestra salvación. No siendo más, Dios les bendiga.